Hola, queridos intermedios. Últimamente hemos visto y estudiado acerca del servicio para el cristiano, el servicio en el plan de Dios, pero también su propósito a través de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo vivo y modelo a seguir de cómo servir a otros. Iniciaré con una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos donde podemos estudiar tu santa palabra y aprender un poco más de lo que es tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Te ruego, Padre, que permitas que tu Santo Espíritu nos guíe a través de este estudio al entendimiento, Padre, de tu palabra, de estas enseñanzas que estaremos viendo, Padre, y que sepamos, Padre, no solo ser oidores de este mensaje, sino también hacedores, saber cómo poner en práctica cada uno de los principios en nuestra vida diaria, Padre. Y todo esto, Padre, con el propósito de poder llegar a muchas personas que aún no te conocen, a tener un encuentro personal contigo, Padre. Y, Padre, te ruego, si hay alguien, Padre, que escucha este mensaje, Padre, y aún no te conoce, te ruego que tú toques su corazón, Padre, para que abra las puertas de su corazón y llegue a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, Padre. Te ruego, Padre, por el perdón de todos nuestros pecados y permítenos tener mucha bendición a través de este estudio. Todo esto te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo es nuestro mejor ejemplo de servicio. Y en toda su vida terrenal, que lo vemos en las Escrituras, en la Santa Palabra de Dios, son una prueba evidente en acciones y enseñanzas que producen un beneficio a todas las personas. Él mismo dijo que vino para servir y no para ser servido. Él desea que nosotros sigamos ese mismo ejemplo de servicio el día de hoy. Veamos pues en la Biblia una de sus hermosas historias donde nuestro Señor Jesucristo nos da su ejemplo. Al comienzo de su ministerio público terrenal, vemos la historia que se encuentra en Lucas capítulo 4 de los versículos del 16 al 30. Y él hacía un recorrido por Galilea hasta llegar a Nazaret, donde él se crió. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El autor Lucas nos da a entender que Jesús ya era conocido por todos los alrededores de esa área, y especialmente ahí en Nazaret, porque ahí es donde se había criado. Y para Jesús era una práctica común ir a la sinagoga, como judío y por su mismo interés hacia la ley. Ahora, pues como ya era conocido, se le dio la oportunidad de participar en ese programa. Generalmente en las sinagogas se leían los salmos y algunos libros de los profetas. Pero en esta ocasión al maestro se le dio el libro del profeta Isaías. Y ahí mismo él halló, y parece indicar que él mismo escogió el lugar donde se escribió lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo que Jesús quería comunicar en esta ocasión era importante. Según tú, ¿qué describían estos versículos? ¿Y qué frase identifica a Jesús con lo que leía? ¿Y con qué palabras resumirías todo lo que Jesús leyó aquí en Isaías? Sin duda, aquí vemos muchas enseñanzas de lo que fue el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero también de lo que nosotros debemos hacer también. Primero, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí.
enseñándonos su autoridad y naturaleza de sumisión. En segundo lugar, para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, dar buenas noticias a quienes materialmente y espiritualmente estaban necesitados de una vida nueva y victoriosa. Tercero, dice, sanar a los quebrantados de corazón, lo cual habla de consolar y aliviar el sufrimiento y cualquier dolor en el ser humano. Cuarto, dice, apregonar libertad a los cautivos, lo cual podría ser una referencia simbólica a los que viven en una vida de cautividad al pecado y a las mentiras de Satanás, que llevan a una perdición. Aunque también otros comentarios dicen que posiblemente podría ser referente a la cautividad o esclavitud legal. Quinto, dice, y vista a los ciegos. Y esto es tanto físicamente como también espiritualmente, a los que no pueden ver la voluntad redentora de Dios. Sexto, dice, a poner en libertad a los oprimidos, lo cual no se refiere a una libertad política, sino más bien a una libertad del pecado y del sufrimiento. Y séptimo, dice, a predicar el año agradable del Señor, lo cual para los judíos era el año de jubileo judío mencionado allá en Levítico y en Éxodo, donde era de perdón, de remisión, de libertad y de gozo. Pero la venida de Jesús a este mundo es una inauguración de la buena voluntad de Dios para con todos los hombres. Ahora, no solo podemos ver lo que en verdad hizo Jesús en este mundo, pero también crea un plan de acción para cada uno de nosotros los creyentes, de repartir esas buenas nuevas a todo el mundo y a toda persona, ¿no crees? En este pasaje podemos ver un programa muy claro de servicio para con todos los demás, ejemplificado en la vida de Jesús, quien es dirigido por Dios a través de su Santo Espíritu. Y a su vez es de mucho beneficio para toda persona que le recibe y le acepta buscándolo personalmente. Y tú como joven puedes hacer lo mismo, llevando ese mensaje hermoso de buenas nuevas de Jesucristo a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos y a toda persona que conozcas, para que lo acepte como Salvador personal, a reconocer que es pecador y solo Jesús puede librarlo de esa cautividad. Y bueno, sigamos adelante para ver lo que sigue de la historia, que dice: y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús aquí, en esta historia, confirma el origen divino de su misión de servicio, al declararles aquí que lo que estaba en esta profecía se había cumplido en él. Y aún Jesús, conociendo el espíritu de sus mismos oyentes en este relato bíblico, les declaró que él era el Mesías esperado. Y ellos eran testigos de eso, pues dice aquí en este relato bíblico que todos daban buen testimonio de él. Al principio de este pasaje parecía que la gente estaba muy impresionada con su autoridad y la sabiduría del Señor, pues todos tenían sus ojos muy fijos en él cuando se sentó. Pero a partir del versículo 22 en adelante vemos que se presenta
otro panorama. Y podemos decir que se ve la raíz de la incredulidad al no creer. ¿Cuál fue la respuesta de los vecinos a las enseñanzas de Jesús? ¿Cuáles son las palabras claves en estos versículos que muestran las diferentes actitudes de las personas? ¿Por qué la gente quería destruir a Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús para con las personas que querían hacerle daño? ¿Y tú crees que esta situación negativa de las personas hacia Jesús lo limitó a su servicio de amor, para lo cual Jesús vino a cumplir en esta tierra? ¿Tú crees que nomás por esta situación al principio de su ministerio el Señor ya no quiso hacer nada los siguientes años después de eso? En estos versículos vemos que el Señor responde a esa oposición haciendo el comentario del refrán sobre el médico curándose a sí mismo, y también haciendo mención de que ningún profeta es acepto en su misma tierra, a lo cual se refería de que sus mismos prejuicios de ellos y su incredulidad no los dejaba ver las verdaderas maravillas de Dios. Y aún así, ante esa oposición, el Señor realizó su misión de servicio con la fuerza de su amor y misericordia. Pero luego, también en este pasaje nos enseña el Señor que el servicio es para todos los hombres, para todos, y no solamente para los judíos. Y el Señor aquí hace mención de dos ejemplos en el Antiguo Testamento, a donde se le sirvió a dos personas por medio del profeta Elías y Eliseo, de los cuales estas dos personas no eran judíos, y habiendo muchos otros judíos estando en esa misma situación. Estos dos ejemplos mencionados por el Señor demuestran que su servicio es una respuesta de amor a todos los que están necesitados, por encima de cualquier situación, barreras o prejuicios. Esta verdad en Jesús, quien es nuestro gran ejemplo, debería servir como una gran motivación para nosotros, como hijos de Dios, para que nos ampliemos sin límites, para esforzarnos en el servicio a los demás, sin acepción a ninguna persona. Sí, también me refiero a aquellas personas que quizá no te caigan muy bien o no te lleves con ellos. Los seguidores de Cristo también tienen problemas hoy con las personas que no creen en Él. Muchas personas se burlan de los cristianos, especialmente cuando estos son fieles y desean agradar o servir a Dios. En sus escuelas, trabajos, con familia que no son cristianos, va a haber personas que menosprecian a los cristianos y quizá querer hacerlos menos, o en casos muy graves tal vez dañarlos físicamente. No es fácil ser cristiano, y menos en casos así. Pero aún así, la recompensa de servir a Dios, así como el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa historia, será grandísima. Aunque haya algunos que no acepten este mensaje de amor, aún así hay que seguir adelante, así como lo hizo Jesús en esta historia, que a fin de cuentas fue a morir a la cruz por cada uno de nosotros, incluso aquellas personas en esa historia bíblica que lo rechazaron. En verdad, el servicio a los demás se inspira en la propia vida y misión de Jesús. Fue una actitud de servicio sacrificante, sin barreras y sin acepción de personas. ¿Lo harás tú? Espero que así sea. Haré una oración. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar, gracias, Padre, por estos momentos que nos permitiste de estudiar tu santa palabra a través de esta hermosa historia bíblica, Padre. Ayúdanos, Padre, a poner todo esto que hemos visto en práctica, Padre, en nuestra vida diaria, Padre, y a seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de servir a los demás, Padre, sin ninguna excepción a las personas, Padre, y de esa manera, Padre, llevar un mensaje de buenas nuevas, Padre, de salvación a las personas que no te conocen, Padre. Y Padre, también te ruego, Padre, que si hay alguien, Padre, en estos momentos que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Padre, que tú toques su corazón, Padre, a tomar la mejor decisión de su vida, Padre, y de esa manera obtener la salvación, Padre. Te ruego, Padre, por bendición a cada uno de los que ha escuchado este mensaje, Padre, y te ruego, Padre, por tu protección divina, Padre, en estos días, Padre. Perdona nuestros muchos pecados, Padre, y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos.